Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zoila Guadalupe Salgado Sosa y soy su tutora en la materia de Derecho Administrativo en la carrera de licenciado en Negocios Internacionales. El día de hoy vamos a conocer el tema procedimiento administrativo en materia aduanera y para eso voy a iniciar compartiendo una, mi- una breve presentación con la siguiente pantalla. ¿Ok? Bueno. El objetivo de la presente clase es el que ustedes puedan identificar cuáles son las causales que llevan a iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera. Asimismo, ustedes van a conocer los términos o tiempos en los cuales se resuelven los procedimientos administrativos en materia aduanera y también qué autoridades intervienen, así como la legislación que las autoridades, aplican cuando sustancian ese procedimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias? La finalidad de que ustedes conozcan e identifiquen estas conceptos es que tengan conocimiento de cuál es la forma en la que se sustancia dicho proceso y cómo se resuelve. Y para empezar, quisiera preguntarles una cosa. ¿Ustedes alguna vez han ido de compras a los Estados Unidos de América? Bueno, los que sí saben, por ejemplo, los que van a Laredo o a McAllen o a a Brownsville, perdón, que son los ejemplos más normales porque estamos muy cerca de la franja fronteriza, sabemos que durante todo el año tenemos acceso a una franquicia y esa franquicia significa cuánto dinero puedes gastar y no pagar contribuciones al comercio exterior. Es decir, cuánta mercancía, cuántas cosas puedes comprar que no te pases de esa cantidad, ¿ok? Y si tú te pasas de esa cantidad, pues tienes que declarar tus impuestos al comercio exterior, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando no los declaras, cuando te pasas de la franquicia? Que la franquicia en tiempo normal es de $300, de acuerdo a la regla 323 de las reglas de carácter general de comercio exterior. Y cuando es paisano, hay un programa que tiene la ANAM, que es la Agencia Nacional de Aduanas, eh, que es un programa en el que generalmente se da en vacaciones de Semana Santa y vacaciones de Navidad, que es en el que nos proporcionan la facilidad de traer $500 de mercancía. Pero si te pasas de esos $300 o de esos $500, entonces tienes que declarar tus impuestos al comercio exterior en una zona que dice autodeclaración. Cuando tú cruzas con tu vehículo o en área peatonal caminando, hay un área que dice autodeclaración. Entonces te detienes ahí, enseñas tus tickets y la autoridad que está ahí, que es un oficial de comercio exterior, se encarga de hacerte la cuantificación de todos los impuestos al comercio exterior que debes de pagar, que al día de hoy es el 19% de la mercancía que se excede de tus $300 o de tus $500 y que no sea equipaje personal, ¿ok? ¿Qué es equipaje personal? Pues tu ropa que utilizaste para ir a Estados Unidos por los días que fuiste, puede ser también tus joyas que portas o, por ejemplo, si fuiste a hacer un deporte, pues los artefactos que necesitas para hacer tu deporte. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede si entonces te excedes y no pagas? Si dices, no, no pasa nada, yo no voy a ir a autodeclaración, adiós, me voy a cruzar y espero que me toque verde. Bueno, pues entonces la autoridad, si te llega a revisar porque te toque rojo, entonces te inicia un procedimiento administrativo en materia aduanera. Y para eso me gustaría, para introducirlos a este tema, que pudieran ver el siguiente video, ¿ok? Permítanme un segundo.
profesional mexicano está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos? Bueno, como pudimos observar, una vez que te inician un procedimiento administrativo en materia aduanera, lo consecuente es que la autoridad encargada de la revisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior, como es la ANAM, Agencia Nacional de Aduanas, levante a través de una oficial de comercio exterior, quienes son los encargados de revisar toda la mercancía que portan los pasajeros en sus vehículos, de elaborar un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera. Y como pudimos observar en nuestro video, esa acta tiene ciertos requisitos, entre ellos es señalar los datos generales del infractor, en ese momento el pasajero se llama infractor, y número dos, pues señalar los datos de dos testigos, también la descripción, naturaleza y características de las mercancías que portaba el pasajero, ahora infractor, y posteriormente señalar los hechos, claro, que son muy importantes para circunstanciar qué fue lo que pasó, ¿ok? Y esos requisitos se encuentran en el artículo 150 de la ley aduanera, ¿ok? Ahora lo que sigue es, me gustaría explicarles qué es un pasajero, que es algo muy básico que debemos de saber. Todas las personas que cruzamos a los Estados Unidos, ya sea a través de nuestros vehículos, en un autobús o en un avión, o también en un buque, en un barco, en un crucero, y llegamos a un lugar donde existe una revisión o una inspección fiscal y aduanera, nos denominamos pasajeros. Y los pasajeros, de acuerdo a lo establecido en la regla 321 de las reglas generales en materia de comercio exterior vigentes en este año, es toda persona que introduzca mercancías de comercio exterior a su llegada al país o al transitar de la franja o región fronteriza al resto del territorio nacional. Todos los pasajeros que ingresan en vía terrestre tienen derecho, de acuerdo a la regla 323, fracción segunda, incisos A y B, a las reglas generales las reglas generales de comercio exterior, a ingresar mercancía hasta por un valor de $300 estadounidenses o su equivalente en moneda mexicana. Cuando el pasajero ingresa al país por vía aérea o marítima, pueden ingresar mercancías con un valor de hasta $500 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda mexicana. Pero, ¿qué pasa si ingreso con mercancía que excede mi franquicia? La autoridad aduanera, es decir, la Agencia Nacional de Aduanas Mexicanas, es la autoridad encargada de sancionar a un pasajero cuando ingrese mercancía que exceda de su franquicia, siempre y cuando el pasajero no acredite que haya hecho el pago de los impuestos al comercio exterior correspondientes a la importación de la mercancía excedente de su franquicia. Por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la ley aduanera, la autoridad podrá embargar precautoriamente la mercancía que excede de su franquicia y que no acreditó su pago o legal estancia en el país. Este artículo es importante que sepan que tiene 7 fracciones a las que les denominamos causales de embargo, y cada una corresponde a una causal diferente para embargar precautoriamente la mercancía, y a este procedimiento que se origina derivado de la configuración de alguna de estas causales se le llama procedimiento administrativo en materia aduanera. Y quisiera mostrarles rápidamente ese artículo para que conozcan las causales. Todas las causales, no todas tienen relación con un PAMA iniciado por un pasajero, pero porque también existen PAMAs que se inician en carga. Entonces, carga significa cuando cruza un tráiler por plataforma de importación dentro del área de carga de una aduana. Entonces, también pueden surgir los PAMAs por esa parte. ¿Ok? El artículo 151 señala que las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios que transporten
en los siguientes casos. La primera fracción dice cuando se introduzcan mercancías a territorio nacional por un lugar no autorizado o cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales. Esto quiere decir que es una causal de embargo cuando tú ingresas mercancía por un lugar que no es la aduana, o bien que no es un punto de revisión como es el aeropuerto, o bien, como dice ahí, cuando tú traes mercancía en tránsito, es decir, internacional, que llegó mercancía por un barco y entonces la cambiaron al medio de transporte terrestre para poder cruzar a los Estados Unidos pasando por México, pero tienen un camino establecido por la ley para cruzar. Entonces, si tú te desvías de ese camino, es una causal de PAM. La segunda fracción es cuando se trata de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se le refiere la fracción 2 del artículo 176 de esta ley y no se acredite su cumplimiento o en su caso se omite el pago de cuotas compensatorias. En este caso, podemos decir que hubo una mercancía prohibida para la importación o exportación. Se me viene el ejemplo más claro, pues los cigarros electrónicos que ahorita tienen alguna controversia o por ejemplo los estupefacientes o cualquier cosa que pueda ser un precursor químico para elaborar drogas que tienen regulaciones y restricciones no arancelarias que deben de cumplir las empresas que utilicen un químico de ese estilo para poder hacer un producto terminado. La tercera es cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional o para su internación a la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas. Esta fracción es la que generalmente sirve para poder levantar un PAMA para pasajeros, que es el ejemplo más normal que en el que encontramos todos los ciudadanos, porque casi todas las personas que tienen una visa, pues cruzan a Estados Unidos y a veces se nos hace muy fácil, pues no pagar impuestos. Entonces, si tú no acreditas que pagaste impuestos, o que tú importaste debidamente, por ejemplo, las personas que se traen vehículos usados y que los importan sin hacer los trámites, es decir, no tienen un pedimento, entonces ahí podrías, la aduana puede embargarte el vehículo bajo esta causal tercera. La cuarta, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, la verificación de las mercancías en transporte, se detecte mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías. Y en este caso se trata de, por ejemplo, casos en los que si tienes un pedimento, pero dices, oye, pues yo traigo 10 televisiones, 10 piezas de televisiones. Ah, pero es que sabes que tú traes 100, no traes 10, entonces está excediendo en más del 10% del valor total declarado. ¿Por qué? Pues porque esas 100 valen más del 10% de lo que declararon, o sea, de las 10 televisiones, ¿verdad? Cuando se introduzca dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas. Y esta causal se trata de mercancía que se introduce a los almacenes generales de depósito, pero sin pedimentos. Cuando el nombre, denominación o razón social del domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento o bien en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refieren los artículos 36, 37 y 50, permítanme, y 59 de esta ley, el acuse correspondiente sean falsos o inexistentes. Pues nos queda claro, cuando tú rindes información falsa en tus documentos aduaneros. La séptima, cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más del valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72, 73 de la ley. Y esto significa que dices, bueno, me voy a traer este vehículo usado, lo voy a importar definitivamente, pero ¿qué tiene? Le voy a poner que vale 50,000 pesos y en realidad el vehículo, el valor factura es de 200,000 pesos.
Entonces, eso se llama subvaluación. ¿Ok? Esas son las causales para iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera. Y en la siguiente diapositiva les estoy mostrando de manera un poquito más clara para que pudieran visualizar de manera más amplia cómo es que se sustancia el procedimiento administrativo en materia aduanera. En primer lugar, quiero señalarles que el procedimiento debe iniciar con un acta de inicio. Es decir, digamos que cruzamos a los Estados Unidos de Norteamérica, hicimos compras, nos compramos que la televisión, que el refrigerador, ya saben, todas esas cosas, ¿no? O a lo mejor compramos ropa para mi tío, para mi primo, para mí, etcétera, pero nos excedimos de la franquicia. ¿Ok? De los $300 o de los 500 en paisano, ¿ok? Y entonces, bueno, nos cacharon que traemos mercancía excedente en nuestra franquicia, entonces la autoridad aduanera elabora un acta de inicio, como lo vimos en el video, ¿verdad? Posteriormente el inicio del acta, el acta de inicio de la elaboración y notificación a través de tu firma, entonces te damos, bueno, la autoridad te da un plazo de 10 días para que presentes pruebas y alegatos. Es decir, tú vas a presentar un escrito libre dirigido a la autoridad aduanera en la aduana en el que exhibas la documentación que acredita la legal estancia de la mercancía. Y de acuerdo al artículo 146 de la ley aduanera se señala que los documentos idóneos para poder acreditar la legal estancia de la mercancía son una nota de venta, el pedimento aduanal, pues, de importación. También puede ser la factura que te emita, pues, una persona que lo haya importado anteriormente y en la que señale, obviamente, el número del pedimento con lo que lo importó. Y también puedes poner alegatos, es decir, motivación, es decir, razones de por qué, de cómo lo trajiste, ¿verdad? Posteriormente al vencimiento de los 10 días de pruebas y alegatos, se emite un acuerdo de integración de expediente y la integración de expediente se da al 11º día, es decir, el día 11 después de que fenecieron los 10 días de pruebas y alegatos, ese día se declara como integrado el expediente. Y a partir de ese momento, la autoridad tiene 4 meses para emitir una resolución. Esta resolución puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. ¿Qué significa condenatoria? Significa que no acreditaste la legal estancia o no desvirtuaste la causal de embargo o la desvirtuaste parcialmente y es por ello que se te emite un crédito fiscal en el que se te señala todo lo que debes de impuestos al comercio exterior y por ellos me refiero al impuesto general de importación, al derecho de trámite aduanero y al impuesto al valor agregado. Y si tu mercancía tiene regulaciones y restricciones no arancelarias, como pueden ser permisos previos de economía, normas oficiales mexicanas, cuotas compensatorias, etcétera, entonces también se te multaría por esa omisión de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y también existe una resolución absolutoria y esto quiere decir que acreditaste la legal estancia y entonces por ello no se te emite un crédito fiscal. También existen resoluciones absolutorias en las que si tú decides, bueno, ¿sabes qué? No voy a acreditar la legal estancia, pero quiero corregir mi situación en materia de comercio exterior, no quiero que me hagas un crédito, por favor, dame un formulario múltiple de pago. Entonces, si tú pagas ese formulario antes de que se emita la resolución, entonces se elabora una resolución absolutoria porque corregiste tu situación en materia de comercio exterior. Antes de llegar a las conclusiones, quisiera señalar una cosa. El procedimiento administrativo en materia aduanera se encuentra regulado respecto a la sustanciación en el artículo 153 de la ley aduanera. Y ahí es donde ustedes van a encontrar todo lo relativo a los plazos que les estoy comentando. En el artículo 150 ustedes van a observar los requisitos que debe de llevar un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera. Como conclusiones, el procedimiento administrativo en materia aduanera es un procedimiento del orden administrativo en el cual las autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas Mexicanas aplican los dispositivos contenidos en la ley aduanera
cuando los pasajeros ingresen mercancías excedentes de su franquicia y de las que no hayan pagado contribuciones al comercio exterior. Una vez iniciado este procedimiento, se embarga precautoriamente la mercancía, dejando en garantía del interés fiscal el vehículo en el que se transporta la mercancía. Para el caso de todos los pasajeros en la vía terrestre que crucen en su vehículo. Dentro del procedimiento se otorga un plazo de pruebas y alegatos y una vez transcurrido el plazo se integra el expediente, es decir, se cierra la instrucción del expediente y se dirime si se libera o se cobra un crédito fiscal al pasajero por la omisión de pago de contribuciones, pago de contribuciones. Finalmente, quisiera señalarles, hacerles la invitación para que por favor elaboren su actividad número 1, que es la de esta semana y relativa al tema que acabamos de estudiar juntos. ¿Ok? Esta actividad tiene como objetivo que ustedes, el estudiante, identifiquen qué es el procedimiento administrativo en materia aduanera y sus etapas, con la finalidad de que conozcan las consecuencias legales de incumplir las disposiciones aduaneras. Elaboren una infografía en la que expliquen las causales de un procedimiento en materia aduanera y las etapas de este procedimiento. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? En un documento Word van a elaborar en la primera hoja primeramente una portada, en la segunda van a señalar van a hacer una breve introducción del tema que van a abordar en la infografía y en la tercera hoja van a agregar la liga de acceso a la infografía agregando una conclusión y una bibliografía también. Tomen en consideración para la mejor elaboración de la actividad lo siguiente. Primero, observar la sesión de la semana sobre el tema del procedimiento administrativo en materia aduanera y utilizando la herramienta PictoChart o Canva. Elaboren una infografía sobre el procedimiento administrativo en materia aduanera y verifiquen los artículos 150, 151 y 153 de la ley aduanera, así como las reglas 321 y 323 de las reglas generales de comercio exterior, para que ustedes puedan elaborar muchísimo mejor su infografía, ¿ok? Muchas gracias por su atención. En caso que tengan alguna duda, por favor, mándenme un mensaje. También estoy a sus órdenes para que si tienen alguna duda sobre el tema, si tienen una duda sobre la actividad, dónde la deben de subir, que es a través de la plataforma de la Universidad CNSI, en la lista de evaluaciones de tareas. Ahí pueden subir su información y acuérdense enviarla en tiempo y forma. Les agradezco mucho su atención. Saludos.